Quiero iniciar unas cuantas reflexiones acerca del libro de Filemón. Es la carta más corta del apóstol Pablo y es la carta más personal. Pablo escribió varias cartas a personas individualmente, a Tito, a Timoteo y a Filemón, pero ninguna tiene un carácter tan personal como Filemón. Cuando miramos Tito y Timoteo, vemos que se dirigió más que todo a asuntos, a dificultades, problemas que había en la asamblea. Pero cuando miramos Filemón, vemos un corazón de un amigo, no de un apóstol. Es más, cuando él se presenta allí en el primer versículo de Filemón, no se presenta como el apóstol, se presenta como prisionero. Entonces no saca sus credenciales que lo merece ser como apóstol, no ejerce la autoridad como apóstol, sino más bien se acerca como un amigo, se acerca a otro para solicitar un favor importante. La carta de Filemón es tenida desde el primer siglo como parte del canon bíblico. O sea, nadie de las personas más reconocidas desde el primer siglo dentro de los creyentes dudó en algún momento de que era parte de la palabra de Dios. Entonces, más o menos son 355 palabras en griego que componen el libro de Filemón. Sabemos que la carta inicialmente fue escrita en griego, entonces por eso digo 355 palabras en griego. Y fue escrita desde la cárcel. ¿Qué otras cartas fueron escritas desde la cárcel? Pues está Efesios, si no estoy mal, Filipenses, Colosenses, que nace casi como al mismo tiempo de Filemón. Colosenses fue escrita, es más, Filemón era parte de la iglesia allá en Colosas. Cuando Pablo escribió la carta a Colosenses, eh, el hermano que llevó la carta hasta Colosas también iba con Onésimo y la carta dirigida a Filemón inicialmente. Entonces fue escrita más o menos 30 años después de que Cristo murió y resucitó. Entonces son datos que son importantes y ojalá los tengas en mente. La palabra Filemón significa afectuoso, cariñoso, y vemos que en realidad su nombre corresponde con quien él era y cómo vivía. Eh, el único capítulo de Filemón, no hay más capítulos. Vamos al versículo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, lo repito, Pablo no se presenta como apóstol, no está diciendo, venga, yo le voy a decir algo, pero tenga en cuenta yo quién soy. No, no está utilizando. Él era apóstol, tenía autoridad, pero él dice, lo que soy es un prisionero, porque realmente él estaba en prisión. Lo interesante es que él no es prisionero del César, ni de Nerón, ni de nadie. Él es prisionero de Jesucristo. Y aunque sí estaba en prisión por causa del evangelio y estaba en prisión de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo. Él estaba prisionero por Jesús. Y aunque esa palabra prisionero connota cosas negativas, lo pinta de gracia, de hermosura celestial cuando menciona que es prisionero de Jesucristo. Miren que él tenía todo para decir, no puedo servir al Señor donde estoy en prisión, ¿cómo hago? Dígame, ¿cómo hago para servir al Señor? No importando sus circunstancias, desde la cárcel, él sirve a su Señor y es de bendición a la obra de Dios. Entonces,
nuestras circunstancias no deberían limitar nuestro servicio. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, nuestras circunstancias no deberían limitar nuestro servicio. Que estoy en la cárcel, él servía en la cárcel. Que estoy enfermo, ¿se puede servir al Señor desde una cama en un hospital? Sí se puede servir al Señor. Usted no puede salir corriendo para la iglesia a congregarse, no puede, pero puede servir al Señor desde el hospital donde usted está, desde la camilla puede servir al Señor. Entonces, él no estaba limitado por las circunstancias. Él tenía justificación desde el punto de vista humano para no hacer nada, pero él estaba sirviendo. Cuando usted mira esta carta y cuando mira la carta a Colosenses, es el mismo apóstol, casi para el mismo tiempo, escribiendo desde la misma prisión y siendo de bendición a la iglesia de Dios. Entonces la pregunta, si él no tenía excusas, ¿las tendré yo? ¿Las tendré yo? Entonces, otra vez, Efesios, ¿qué cartas fueron escritas desde la prisión? Efesios, Filipenses, Colosenses y esta carta de Filemón. Y sigue diciendo, parece ser ahí en el versículo 1, Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, eh, sigue diciendo Pablo que es prisionero de Jesucristo y que parece ser que está al lado con él o acompañándolo en la cárcel o no sé, pero visitándolo o algo, mientras escribía, está Timoteo. Pero lo que vemos aquí en el cuerpo de la carta es más presente el corazón del apóstol Pablo. Lo tiene en cuenta allí en el inicio, pero es el corazón del apóstol Pablo el que se expone allí. ¿A quién está dirigida? Al amado afectuoso o al amado cariñoso, al amado Filemón. Y sigue diciendo colaborador nuestros. Una de las más grandes necesidades que hay en la iglesia del siglo XXI es de personas en la iglesia del Señor que sean colaboradores, que estén participando en el ministerio, apoyando ministerios. Hoy escuchaba acerca de una hermana que están yendo por allá a tener un ministerio infantil en un lugar y hablaba de que faltan manos, faltan personas. Y así vemos por cualquier clase de servicio que se hace al Señor, faltan personas que digan, aquí estoy yo, pero más que digan, que aporten con vida, con su corazón a ese servicio que Dios quiere hacer. Él era un colaborador nuestro. Y el versículo 2 parece referirse, según la mayoría de eruditos, Apia sería entonces la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. O sea, ahí tenemos la familia, Filemón papá, Apia mamá y Arquipo hijo. Y él era amado, ella era amada y Arquipo era nuestro compañero de milicia. Entonces tenemos toda una familia en el servicio del Señor. Qué hermoso es ver papá, mamá e hijos sirviendo al Señor en la obra. ¿Cuánta necesidad hay de familias así sirviendo al Señor? Qué bueno ver familias que el papá sirve, que la mamá sirve, que el hijo sirve. ¿Y cómo hacer eso? Comenzar por nosotros. Comenzar por nosotros en el lugar que Dios nos colocó. Si soy papá, si soy mamá o soy hijo o hija, comenzar por nosotros y pedirle al Señor, porque es una verdadera bendición contar con familias dentro de la iglesia del Señor que sirvan, lo sirvan a Él. Y al final dice a la iglesia que está en tu casa. Entonces, había una iglesia que se reunía allí en Colosas, en la casa de Filemón, de Apia y de Arquipo. En la casa de ellos había una iglesia. Así eran las iglesias de aquel entonces. Se reunían en casas y así alababan, aprendían juntos de la palabra de Dios, tenían comunión y predicaban la palabra. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros. Por la gracia tenemos la salvación y el fruto de la salvación es la paz,
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto nos habla de que el Padre y Jesucristo son iguales en majestad, iguales en poder, iguales en dignidad, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bueno, y el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Él estaba orando por Filemón. ¿Dónde estaba orando? ¿Dónde estaba él? En la cárcel, orando. Él no está diciendo, oren por mí. Le está diciendo, yo oro por ustedes. Entonces, si yo estuviera en la cárcel, yo estuviera esperando, ay, ¿quién estará orando por mí? Ay, no, ojalá que estén orando esa situación tan difícil que... No, 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 no. Él está diciendo, yo oro por ustedes. Su posición no es la de una víctima allá, sino la de un hombre de Dios que está firme en la fe, sostenido por el Señor. Y dice versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dos cosas que oye Pablo de Filemón. ¿De qué escucha Pablo? Del amor y de la fe que tiene él hacia el Señor Jesús. ¿Cómo se hace oír el amor y la fe? ¿Cómo así que él escuchó? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace oír el amor y la fe? Pues si quieren acompañarme, ahí cerquita, Primera de Juan, capítulo 3. Entonces dice, a ver, ¿cómo se hace escuchar el amor? Primera de Juan 3:18. ¿Cómo se hace escuchar el amor? Hijitos míos, no amemos de palabra, sino ¿cómo? Entonces, así se hace escuchar el amor. El amor se hace escuchar no porque me dicen te quiero, te amo, ay, eres tan lindo, tan especial. El amor se hace escuchar por hechos de amor, hechos de amor. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una manera en que Pablo estaba manifestando su amor, su afecto por Filemón, ¿era cuál? Pablo estaba orando por Filemón. Pablo estaba en una situación difícil, pero al orar por Filemón estaba pensando en él, no centrando su corazón en la situación difícil que tenía, sino en dar gracias a Dios por ese hermano, por Filemón, por cómo apoyaba. ¿De qué manera puedo expresar yo con hechos que amo a los hermanos? Paso tiempo con ellos o ni siquiera tengo tiempo para saludar. Puedo comenzar por ahí, por interesarme, ¿cómo está? Pero hay cosas más que hacer. Hay hermanos que pueden estar pasando necesidades en algún aspecto y por lo menos deberíamos comenzar por orar por él y por ella. Y lo hemos dicho ya en otras ocasiones. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? Ay, Señor, te pido por el hermano tal que debe estar pasando una situación tan difícil. Ah, Señor, te agradezco por el ánimo de este hermano. Qué bueno que esté así tan animado, sirviéndote. Comenzamos por ahí, pero aún hay más cosas por hacer. Se escuchaba del amor, Pablo escuchó del amor de Filemón, pero también escuchó de la fe de Filemón. Y Santiago, capítulo 2, versículo 18.
Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Juego de palabras. Alguien dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Espera un momentico, no me enrede. Espérele otra vez. Entonces leamos otra vez. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir? Que la fe se hace visible, la verdadera fe se hace visible a través de las obras. ¿La salvación es por obras? No, 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 no. La salvación es por pura gracia, pero el verdadero cristianismo, la verdadera fe en Jesús da como resultado evidencias. Y esas evidencias son visibles, se pueden ver, se pueden palpar a través de las obras. La salvación viene por lo que Cristo hizo, pero el salvo verdaderamente tendrá evidencia en su vida de que ha creído. ¿Y cuál es esa evidencia? Pues las obras. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la fe y las obras se hacen oír y Pablo dice, oigo de la fe y el amor que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Alguien puede decir de ti eso? Ay, oigo del hermano tal, de la fe y el amor que tiene hacia el Señor Jesús. Oigo de la hermana tal, de la fe y el amor que tiene hacia el Señor Jesús. ¿Alguien puede decir de ti eso? ¿Alguien puede evidenciar en ti estas cosas de que está hablando el apóstol? Entonces, el amor y la fe se hacen oír. El amor y la fe se hacen oír. Se pueden tener dificultades físicas, pero esto no limitar mi servicio al Señor. No limitar mi servicio. Yo puedo servir al Señor donde esté y como esté. No sé de qué manera, pero lo puedes hacer. En una camilla, ¿cómo se puede servir al Señor? Alguna enfermera viene. Tiene que venir alguna enfermera en algún momento. Le puedes hablar de Jesús. Ay, me duele esto, pero tengo la esperanza de un día estar con Jesús. Tengo la esperanza de ir al cielo porque Él murió por mí. Imagínese, la enfermera, usted bien enfermo, que le duele hasta las uñas, y, y viendo ella que usted aún de pronto está próximo a morir y diciendo, usted en medio de su dolor, pero tengo la esperanza de ver a Jesús. ¿Ah? ¿Se puede o no se puede servir al Señor aún en medio de la enfermedad? O así, aún que no pueda hablar, pero con tal de que pueda mover las manos, puedo entregar un folleto a alguien allá. Alguien se acercó allí a la camilla a saludarme y tengo un folleto aquí en la mesita, en el nochero. No puedo hablar. Y tal vez esa persona llegue a creer. Entonces, nuestras dificultades no deben limitar nuestro servicio. Jamás, jamás. Cristo sacó excusas para morir por nosotros. Podía hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo podía sacar excusas para no servir y no hacer nada. Sí, estoy en la cárcel. ¿Qué puedo hacer si estoy en la cárcel? Ah, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué podrá hacer en la cárcel? Pero mire todo lo que hacía, las cartas que escribió. Estamos apenas comenzando, iniciando con Filemón, un capítulo. Tendremos algunas pocas reflexiones en el futuro acerca para terminar con la carta de Filemón, pero hay una belleza en cada una de esas palabras de lo que Dios hace en un hombre que se dispone a él. ¿Estás dispuesto para el Señor? ¿Estás dispuesta para el Señor? Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita, por tu palabra hermosa, por tu palabra que nos muestra, Señor, que los limitantes no están afuera, que los limitantes están dentro de nosotros, que somos nosotros, Señor, quienes colocamos trabas aquí o allá, excusas una y otra, cuando no deberían estar, no deberían existir, sino un corazón dispuesto a servirte, ya que Cristo murió por nosotros,
como Cristo murió por Pablo, y Cristo salvó a Pablo, como Cristo murió por Filemón, por Apia, por Arquipo, como Cristo murió por Timoteo, por Tito, Cristo también murió por mí. Y si ellos entregaron su vida, y si ellos dieron tanto por ti, ¿qué deberíamos hacer nosotros, Señor? Ayúdanos a tener corazones de siervos y siervas, de colaboradores en tu obra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.